El presente trabajo muestra solo algunos de los tantos aprendizajes que han comenzado a formar el estilo docente. Además de adentrar en el ámbito educativo y su realidad a quienes deciden ser los forjadores de un mejor mañana a través de la educación a quienes serán el futuro de México, los niños de educación primaria. Para lograr el buen desenvolvimiento de cada estudiante es necesario esquematizar de manera totalizadora los conocimientos abordados en el primer semestre de la licenciatura en educación primaria de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Y para ello es necesario ahondar un poco en la información teórica que varios investigadores de la educación facilitan para mejorar la educación, coadyuvando así a ser docentes encaminados al conocimiento real de la práctica docente y de los factores que intervienen y afectan a la misma. Si se quisiera abordar cada uno de los autores y documentos que con respecto a la educación, sería muy difícil y además muy ambicioso al afirmar que se especifican todos los aspectos que participan de la misma. Pero en este documental se intenta explicar de manera clara y concisa algunos de los temas abordados, comenzando de la siguiente manera. La práctica docente es de carácter objetivo, social e intencional. Supone una diversa y compleja trama de relaciones entre personas. En ella intervienen los significados, percepciones y acciones de las personas involucradas en el proceso educativo, como son los alumnos, docentes, padres, autoridades educativas, etc. Al considerar la práctica docente como una trama compleja de relaciones, se hace necesario distinguir algunas dimensiones para un mejor análisis de la misma. Las dimensiones que ayudan a comprender y abordar de una manera óptima el ámbito educativo son las que manejan Cecilia Fierro en su texto La práctica docente y sus dimensiones, y que además refuerzan los contenidos que se abordan en los cursos de la licenciatura en educación primaria, y son las siguientes. Dimensión personal. El profesor ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente es una práctica humana. En este ámbito, la reflexión se dirige a la concepción del profesor como ser histórico, capaz de analizar su presente con miras a la construcción de su futuro. Es importante mirar la propia historia personal, la experiencia profesional, la vida cotidiana y el trabajo, las razones que motivaron su elección vocacional, su motivación y satisfacción actual, sus sentimientos de éxito y fracaso. La dimensión personal tiene una estrecha relación con lo abordado por Gilles Ferry en su texto El trayecto de la formación, en el que estipula que se puede contemplar la formación como un proceso de desarrollo y de estructuración de la persona, que lo lleva a cabo bajo el doble efecto de una maduración interna y de posibilidades de aprendizaje, de reencuentros y experiencias. Durante las jornadas de observación, el sentido humanista de la educación se hizo presente mediante las actividades que los docentes manejaban, pues cada uno comprendía que su labor implica la convivencia y el desarrollo de seres humanos, los cuales tienen distintas posibilidades de acción. Dimensión institucional. La escuela constituye una organización donde se despliegan las prácticas docentes. Constituye el escenario más importante de socialización profesional, pues es allí donde se aprenden los saberes, normas, tradiciones y costumbres del oficio. La escuela es una construcción cultural en la que cada maestro aporta sus intereses, habilidades, proyectos personales y saberes a una acción educativa común. Así lo dice Cecilia Fierro en las dimensiones de la práctica docente. La reflexión sobre esta dimensión enfatiza las características institucionales que influyen en las prácticas. Dichas características institucionales pueden hacer referencia a la creación de las escuelas normales, que comienzan a tener su auge gracias a la organización y al diseño de planes de estudio específicos, y a través de ello, algunas escuelas adquieren el nombre de casas de pueblo. En el año de 1923, con la creación de escuelas que ofertaban educación para incluir a sectores de la población que no tenían acceso a ella. Es, pues, un objetivo claro lo que determina la visión institucional de las escuelas, debido al compromiso que se adquiere en el personal docente al intentar cumplir dichos objetivos. Son los objetivos de una educación de calidad en las escuelas observadas los que marcan la dimensión institucional, pues la mayoría de las escuelas cuentan con docentes que pretenden lograr el vasto desarrollo de sus estudiantes a través de estrategias innovadoras. Dimensión interpersonal. La práctica docente se fundamenta en las relaciones de los actores que intervienen en el quehacer educativo: alumnos, docentes, directores, madres de familia y el propio sistema educativo. Esta dimensión
supone una reflexión sobre el clima institucional, los espacios de participación interna y los estilos de comunicación, los tipos de conflictos que emergen, los modos de resolverlos y el tipo de convivencia en la escuela. Manuel Gil Antón aborda a través de la reforma educativa aspectos importantes como la manera de interactuar en la educación, la preparación docente para situaciones que a veces no son reales, y es en la práctica en donde se encuentran nuevos conflictos y situaciones ajenas que se deben resolver a través de la optimización de los recursos disponibles. Es entonces el sistema educativo el que marca la pauta sobre la dirección que toma la educación, pero debido a deficiencias inherentes a la misma, se suelen buscar culpables en lugar de encontrar la falla del mismo sistema. Dimensión social. La dimensión social de la práctica docente habla sobre el conjunto de relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo, cuyos destinatarios son distintos sectores sociales. Además de esto, se relaciona con la demanda social hacia el quehacer docente, con el contexto sociohistórico y político, con las variantes geográficas y culturas particulares. Como lo afirma Vygotsky, es posible concebir la interacción social en el ámbito educativo a través de la intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre cultura e individuo. Esta interacción promueve los procesos interpsicológicos que posteriormente serán internalizados. La intervención deliberada de otros miembros de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencial para el proceso del desarrollo infantil. Al mismo tiempo, es importante señalar dentro de la convivencia social que ésta implica otros ámbitos más, como la promoción de la salud, a través de la adquisición de hábitos y prácticas adecuadas en cuanto al desarrollo físico mediante actitudes que eviten situaciones desfavorables, como riesgos físicos, químicos y biológicos, que afectan directamente a la salud y que además alientan los comportamientos no saludables, por ejemplo, la inactividad física. Es necesario tomar en cuenta la información anterior, proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, al momento de ser partícipes del proceso educativo. Dimensión didáctica. Esta dimensión se refiere al papel del docente como agente que a través de los procesos de enseñanza orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos para que ellos construyan su propio conocimiento. En este sentido, la función del profesor, en lugar de transmitir, es la de facilitar los aprendizajes que los mismos estudiantes construyen en la sala de clases. Es necesario analizar los métodos de enseñanza, la organización del trabajo, el grado de conocimiento que poseen, las normas de trabajo en el aula, los tipos de evaluación, los modos de enfrentar problemas académicos y los aprendizajes que van logrando. La enseñanza en las ramas de ciencia tiene generalmente como fin alcanzar dos objetivos: la adquisición de un cuerpo de conocimiento organizado en un dominio particular y la habilidad para resolver problemas en ese dominio. La afirmación anterior es posible analizarla a través del aprendizaje de las matemáticas en las escuelas, pues debe existir primero una organización curricular con metas específicas que propicien el desarrollo de los estudiantes. Dimensión valoral. Cada profesor en su práctica educativa manifiesta de manera implícita o explícita sus valores personales, creencias, actitudes y juicios. En definitiva, el maestro va mostrando sus visiones de mundo, sus modos de valorar las relaciones humanas y el conocimiento y sus maneras de guiar las situaciones de enseñanza, lo que constituye una experiencia formativa. Las reglas implícitas y explícitas de la escuela y las sanciones también constituyen instancias de formación valoral. En la práctica docente, al ser de carácter social, intervienen diversos procesos que constituyen la compleja trama de relaciones con las cuales el maestro debe vincularse. De esta forma, pueden distinguirse algunas dimensiones que permiten analizar y reflexionar sobre prácticas docentes propias en los diversos ámbitos en los que se encuentra inserto el maestro, desde su rol en la comunidad escolar. A través de la puesta en marcha de todas las dimensiones de la práctica docente, es posible complementar el trabajo educativo desde diversas perspectivas, por lo que la educación debe ser flexible y adaptarse a las necesidades y características de las personas a quien va dirigida y en sus diversos contextos sociales y culturales. Para ello, es necesario flexibilizar el currículo y la organización del tiempo escolar, para responder al hecho de que la calidad en la educación es un aspecto con muchos desgajamientos, para lo cual
es necesario implementar estrategias en pro de la educación que reactiven todos sus partícipes en busca de un fin común: la mejora de los resultados, el mejoramiento del presente y la construcción de un mejor futuro.